Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, ya jueves de la séptima semana del tiempo de Pascua, jueves 20 de mayo del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras del día de hoy. Iniciemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 30, 20, y del 30 al 26, capítulo 22, 30 y del 23 el 6 al 11. En aquellos días, queriendo el tribuno poner claro de que acusaban a Pablo, los judíos mandó desatarlo y ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra saduceos, y gritó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, profiando: no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel? El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 15 dice lo siguiente: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad, y mi copa, mi suerte, está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendiceré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo,
Donde yo estoy, contemple mi gloria, la que me diste porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y muy bonita el Evangelio de hoy. Vamos a leer la reflexión que nos manda nuestro hermano misionero claretiano Edgardo Guzmán. Vamos a leer su profunda reflexión y vamos a intentar profundizar, parar en los puntos de la reflexión y buscar la mejora, el mejor entendimiento con la iluminación del Espíritu Santo, el mejor entendimiento de lo que son las Escrituras. Nos dice nuestro hermano: queridos amigos y amigas, en la tercera parte de su oración sacerdotal, Jesús extiende el horizonte después de haber suplicado al Padre por él y por la comunidad de discípulos. Ahora pide por todos los que crean en él. Pide al Padre el don de la fe y del amor para todos los creyentes, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Nosotros somos uno en la Iglesia, como el cuerpo místico de Cristo. Somos uno en Cristo y Cristo es uno en el Padre. Es importante eso. Es importantísimo esto. La máxima petición de Jesús, la fraternidad, es el signo por excelencia de un cristianismo auténtico. Fraternidad. Pero con el amor a Cristo, con la unidad en Cristo, no fraternidad entre todos, toda la humanidad, católicos y no católicos, pero nos olvidamos del verdadero camino. Y eso es lo que debemos tomar. Dice diciendo: esta fraternidad que Jesús pide no es uniformidad. No se trata de que todos debamos pasar por el mismo modelo. La fraternidad cristiana es una invitación permanente para saber integrar las diferencias de los demás, no verles como una amenaza, sino como una posibilidad de enriquecimiento mutuo. Muy bien, hermano. En este punto estoy hasta un poquito, muy punto. La fraternidad no es la unidad de todos en uno. No. No se trata que todos debamos pasar por el mismo modelo. La fraternidad cristiana es una invitación permanente para saber integrar las diferencias de los demás. No es integrar las diferencias de los demás. No es integrar las diferencias de los demás. A eso está, eso es parte masónica. No es integrar las diferencias de los demás. Es invitar a esas diferencias de los demás que entren en el camino, que se conviertan al camino de Cristo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo puedo comprender, yo puedo entender, yo puedo mirar las diferencias de los demás. Pero la diferencia de los demás me invita a mí a evangelizarlos, a indicarles cuál es el verdadero camino. Totalmente diferente en ese punto, ¿eh? Vamos a seguir. No es una tarea fácil, claro que no es. Es un desafío constante. Por instinto natural tenemos que asociarnos con personas de nuestra misma cultura. La cultura no tiene nada que ver con la religión. Países de diferentes culturas, uno respeta sus culturas, pero siguen el mismo camino, el camino de Cristo. No tienen que hablar nuestra propia lengua o compartan nuestra sensibilidad. En el
peor de los casos tendremos que ver lo que es diferente como un enemigo. Nadie es enemigo. Si él, aunque otra diferencia, sigue a Cristo, pero no es de la Iglesia Católica, no sigue la doctrina establecida en la Iglesia Católica, mi deber es que con mi ejemplo, con mis obras, con mi acción, sea ejemplo, sea espejo de la luz de Cristo. Y ese espejo de la luz de Cristo me conlleve a indicarle en qué punto está fallando. Para que él encuentre el camino y diga, eso es verdad lo que estás diciendo. Estoy equivocándome por el camino erróneo, yendo por el camino erróneo. Y quiero volver. Esa es la verdad. Las palabras de Jesús son claras y asocian la credibilidad del cristianismo a su capacidad de fomentar la fraternidad. El Señor nos dice la capacidad del cristianismo, Él nos dice muy claramente, y lo vamos a ver después más concretamente, frase por frase. Esto hay mucho que añadir aquí. La fraternidad cristiana encuentra su fundamento y modelo en la comunión profunda que se manifiesta en la Trinidad. No es algo que viene impuesto, es un don que se recibe y se cultiva. Es un fruto del Espíritu Santo que estamos esperando. Jesús concluye su oración pidiendo que todos nos amemos en la intimidad del ministerio, donde existe desde siempre la comunión de vida en el amor entre el Padre y el Hijo. Esta unidad con el Padre frente del amor se realiza en el creyente por medio de la presencia interior del Espíritu de Jesús. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Yo, como cristiano, como católico, como creyente, me uno a Cristo a través del Espíritu Santo. Yo, a través del bautismo, confirmando con la confirmación el Espíritu otra vez en mí, me ratifica el Espíritu como hijo de Dios y me hace entrar dentro del cuerpo místico del Señor, me hace unirme al cuerpo místico del Señor y cumplir su función. Pero la fraternidad es amar incluso a los no semejantes, amar a los que incluso no son hermanos, amemos unos a los otros como Dios nos ha amado, porque con mi amor hacia los demás, aunque los que no son cristianos ni son católicos, y aunque sean católicos están fuera de la iglesia, son ateos dentro del mundo católico, con mi forma de ser, con mi forma de servir hacia los demás, con mi forma de cumplir hacia los demás, estoy siendo espejo del verdadero amor del Hijo, del verdadero amor del Padre, del verdadero amor del mismo Espíritu Santo. Y ese faro tiene que invitar a las demás personas que están fuera de la iglesia a la conversión. Esa conversión necesaria en estos últimos tiempos, dentro y fuera de la iglesia, para que se unan a la verdadera iglesia y formen un verdadero cuerpo místico de Cristo. Es lo que debemos entender. Todos tenemos que estar unidos en Cristo. Yo no soy de Pedro, no soy de Pablo, no soy de ningún. Yo soy único de Cristo. Y la unidad en Cristo no es todos unidos en Cristo. Porque si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, y Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo, yo estoy en el Padre. Qué fácil es. Qué fácil es. Pero hay que comprenderlo bien. Vamos a referenciar, porque quedan muchas cosas que añadir en este comentario, reflexión que nos ha dado nuestro hermano. No me ha servido de conocimiento perpetuo. No es lo que dice la Sagrada Escritura.
No es lo que dice la Sagrada Escritura. Si uno está despierto en la conciencia de Dios, puede discernir ese discernimiento que hace falta en la Iglesia para, digamos, frenar esa velocidad y decir, coño, ¿dónde voy yendo? Voy a volver al camino que creo que voy por el camino erróneo. Vamos a leer la primera lectura, completa. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claros los que causaban a Pablo, los judíos, mandó desatarlo, ordenó se reunieran los sumos sacerdotes, y el Sanedrín en pleno bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pero él, Pablo, el apóstol Pablo, sabía las distintas partes del Sanedrín. Lo mismo hoy en la Iglesia Católica, las distintas partes, las distintas ideologías dentro de la misma Iglesia, de las mismas puntos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Yo soy cristiano, yo soy fariseo. Gritó, hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Lo mismo digo yo. Yo soy cristiano, yo soy católico. Me juzgan porque espero la resurrección de los muertos y la venida de nuestro Señor. No. Porque pido la conversión de los que no son católicos para que se unan en la Iglesia y formemos un verdadero cuerpo místico, un completo cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Analicen un poco. Que el camino no es ese, el que se han marcado algunos. Ese no es el camino. El camino de Dios es totalmente diferente. Dijo así, entre fariseos y saduceos quedó la asamblea, quedó dividida. Lo mismo que hoy actualmente. La Iglesia está totalmente dividida. Unos con el tema de Alemania, está totalmente dividida, totalmente. Está balanceándose de lado a lado. Porque la gente no lo comprende, porque no paran a escuchar la palabra de Dios. Y hoy en el Evangelio de hoy lo dicen muy claro, muy claro. No como hoy nos has dicho, hermano Guzmán. No. En otros momentos me has mandado unas cartas correctas, te he dicho gracias porque así completo. Pero hoy no. Sigue diciendo, los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Los saduceos, totalmente, no hay ni Dios, y están en el Sanedrín. Lo mismo que en la Iglesia, sacerdotes o obispos que levantan el Santísimo, y es un rito que ellos tienen que hacer, pero no creen que está el Santísimo. No creen. Pero ahí vienen las manifestaciones eucarísticas, cuando aún así el Señor dice, estoy aquí, se manifiesta en sangre, en la forma, en la hostia consagrada latiendo como un corazón vivo. Y se hacen los análisis y es parte de un corazón humano. Y que el ADN de esa sangre es la misma que de la sábana santa. Más pruebas, más señales. Después se quejan y dicen, es que ha llegado el final del tiempo y no hemos tenido tiempo de pedirte perdón, Señor. Después de tantas señales, ¿aún no me habéis escuchado? ¿Es que hace falta tanto? Hay que ser conscientes, por favor. Hay que ser conscientes, hay que sacar ese serrín de la cabeza.
y pensar un poco, abrir ese conocimiento, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque vamos mal. Sigue diciendo, el atacado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, ánimo, lo mismo que ha dado testimonio a favor mío, tienes que darlo en Roma. El Señor sigue a los que le siguen a Él. El Señor salva a los que siguen a Él, no a los que se apartan del camino de Él, de Dios. Por favor, no se aparten del camino de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Eso es lo que nos pide el Señor. Protégeme, Dios mío, le pedimos en el Salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Unámonos a Cristo, unámonos al Señor, que es importante. Aún va a venir cosas más complicadas, mucho más complicadas en la iglesia, muchísimo más complicadas. Pero lo mismo que nos dice nuestra Madre Santísima, orar, mucho orar, discernimiento, oración, paz, voluntad, amor, todo. Y Santo Rosario todos los días. Esa es la verdadera arma de Dios para demostrar que tú estás con Jesucristo nuestro Señor. En el Evangelio de hoy, según San Juan, hermano Guzmán, ahí tengo que darte un pequeño cachete, porque escucha bien lo que dice el Señor. Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no solo por ellos ruego. O sea, no solo por nosotros ruega nuestro Señor, sino también por los que creen en mí, por la palabra que ellos, por la palabra de ellos, para que otros sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. O sea que el Señor no solo cree por los que ya son discípulos de Él antes de partir, sino que cree en los que nosotros como católicos evangelicemos y aquellos se conviertan en el Señor. Pero te pide el Señor la conversión, porque así crees en mi palabra como católico, crees en mi palabra como predicador, crees en mi palabra como catequista, crees en mi palabra como conocedor de la Biblia, como conocedor de la palabra del Señor. Ahí crees en mí. Si crees en mí, crees en Cristo. Si crees en Cristo, crees en Dios. 2 y 2 son 4. No queda más. Pero para eso que se cumpla la conversión. ¿Dónde está la conversión? No, religión, comunidad interreligiosa. Muy bien, vale, muy bien. Es que yo respeto la religión del contrario, y él respeta la mía. Esto hasta ahora, entre los hermanos separados, evangelistas, eso no ha pasado. Ellos han pisado encima de nosotros, pero nosotros nunca le hemos llamado la atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a dar amor, no dar odio. Pero mi obligación como católico es indicarle a esta persona dónde está su fallo. Porque no está en la iglesia fundada por Jesucristo. No está en la iglesia fundada por Jesucristo. Y eso es lo que nos invita el Señor, a que pidamos a esas personas en la única manera que tienen. No, que todos somos iguales. No, todos somos iguales. No.
No todos somos hijos de Dios. Unos somos hijos de Dios porque estamos bautizados en el Espíritu. Pero los demás no son bautizados en el Espíritu. Son criaturas de Dios. Criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Totalmente diferente. Para ser bautizados tiene que haber una conversión. Yo me bautizo con el fuego del Espíritu. Yo me bautizo con agua y fuego del Espíritu. Me ungen el pecho, me ungen en la frente. Ahí soy cubierto con el Espíritu. El Espíritu me posee, el Espíritu habla en mí. Eso es lo que debemos ser todos. No lo que algunos hacen. Sigamos. Dice, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que ellos también lo sean en nosotros. Nos está pidiendo a todos que sean en nosotros un cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, uno solo, no los rebaños todos unidos, pero cada uno en su casa, no. La unión de todos los rebaños no es obra de la Iglesia, no puede ser obra de la Iglesia, no debe ser nunca obra de la Iglesia católica, porque ya lo dice nuestro Señor Jesucristo. Antes de venir por vosotros, no solo tengo este rebaño, tengo otros rebaños, pero tengo que traerlos antes de venir por vosotros. Para uniros todos en un solo rebaño y con un solo pastor. Para uniros, ¿quién? La Iglesia no. Dice que esa es misión fundamental en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es obra de Él, que va a hacerlo Él, no nosotros. No querramos adelantar las cosas, sino es obra fundamental nuestra. Dejemos que el Señor avance. Sigue diciendo, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Importante. Dice, sigue diciendo, Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Qué fácil es. No tenemos más que hacer que seguir a Jesús. No construyamos castillos de arena donde no tenemos que construir nada. Es la obligación, es el mandato de Dios, mandato al Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga la segunda venida, reunir a todos los rebaños en un solo rebaño. Pero no es mandato nuestro. Nuestra obligación como católicos es pedir la conversión de todo el mundo a la Iglesia Católica. La conversión, conviértete, sé hijo de Dios. ¿Cree en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Creo. ¿Crees que es el Hijo de Dios? Sí. Está el credo? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Si crees en lo que dice en el credo, ¿qué problema tienes en convertirte, bautizarte, entrar, pedir? En un mismo día se hace el bautismo, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la comunión, de la primera comunión. Pero llamas a la puerta
Y la iglesia de Cristo no se cierra la puerta a nadie. Eso es lo que tiene la iglesia de Cristo. No cierra la puerta a nadie. Pero tenemos que convertirnos todos. ¡Todos! No hay... No... Yo soy a pentecostal o evangelista, pero sí quiero comulgar. No. Eso no. Porque si eres pentecostal no crees que ahí está el cuerpo de Cristo. Que estás intentando destruir a nuestro Señor Jesucristo. Desvirtuar esa función. Conviértete, bautízate y después recibir la comunión. No antes. No, yo quiero bendecir a unas parejas de hombres y de mujeres juntas que son del mismo sexo. No. El Señor nos dice bien en las Sagradas Escrituras: te separarás de tu padre y de tu madre y te unirás a tu esposa o tu esposo y fomentarás un solo cuerpo ante Dios. El misterio, el sacramento del matrimonio. Pero el matrimonio es la unidad del hombre y la mujer. Para fomentar, ese matrimonio tiene que dar, esa familia tiene que dar un fruto. Ese fruto es un hijo. Ese es el fruto que nos da el Señor. Entre un hombre y otro hombre no hay fruto. Entre dos mujeres no hay fruto. No hay fruto. Para eso dos amigos se juntan y viven juntos, pero cada uno está en su habitación y haciendo su vida normal, sus cosas normales, ¿vale? Pero eso no es considerado matrimonio a los ojos de Dios. Es pecado. Es pecado. Y el que quiera pensarlo de diferentes formas, pues muy bien. Pero el que piensa de diferentes formas de lo que marcan las Escrituras es masónicos, francomasónicos y rosacruces. Gente que está incluso dentro ya de la iglesia, haciendo daño. Haciendo daño. Yo oro todos los días para que el Espíritu Santo les ilumine y vean el daño que están causando. Y la conciencia de Dios les haga recapacitar. Hace falta. Bueno, vamos allá, hermanos, que ya llevamos ya 32 minutos de vídeo. Vamos a dar el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Sí. Acabar el vídeo. El año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Hizo lo que es justo a los ojos del Señor, como su padre David. Suprimió las colinas, hizo pedazos las estelas, arrancó los cipos sagrados y machacó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, la llamaban Negustam. Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. Ni antes ni después hubo un rey como él en Judá. Vivió, unió al Señor y no se separó de él, guardando los preceptos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estuvo con él, de modo que en todas sus empresas tuvo éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de estarle sometido. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y su término desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. El año cuarto del rey de Ezequías, el séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años la tomó.
El año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, se conquistó Samaria, y el rey de Asiria deportó a los israelitas a Siria y los instaló en Jalak, junto al Jabor, río del Jordán, y en las ciudades de Media, porque no habían obedecido al Señor, su Dios. Habían quebrantado su alianza y no habían cumplido lo que les había ordenado Moisés, siervo del Señor. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a Laquis una embajada a decir al rey de Asiria: he obrado mal, retírate de aquí y te pagaré el tributo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, unos 10.000 kilos de plata y 1.000 de oro. Ezequías entregó toda la plata que se encontraba en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión Ezequías desguarneció las puertas del santuario del Señor y las columnas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro, y los entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria mandó desde Laquis a un general en jefe, al jefe de los eunucos y al copero mayor a Jerusalén, al rey Ezequías. Cuando llegaron a Jerusalén se detuvieron junto al canal de la alberca superior que está en el camino del campo batanero. Llamaron al rey y se presentaron Eliaquín, hijo de Gelcías, el mayordomo, Semna, el secretario, y Joán, hijo de Asalz, el heraldo. El copero mayor les dijo: decir a Ezequías esto: dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué pones tu confianza? ¿Piensas que los planes y la fuerza para la guerra son solo cuestión de boca? ¿En quién has confiado para rebelarte contra mí? ¿Pones tu confianza en el sostén de esa caña rota, en Egipto, que a quien quiera que se apoye sobre ella se le hinchará en la mano y se la traspasará? Así será el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me decís: confiamos en el Señor nuestro Dios, no en aquel cuyas colinas y cuyos altares ha suprimido Ezequías, diciendo a Judá y a Jerusalén: solo debéis postraros ante este altar en Jerusalén. Y ahora acepta una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Yo te daré 2.000 caballos si puedes preocuparte jinetes para ellos. No puedes hacer huir al más insignificante de los siervos de mi señor, y esperas conseguir carros y caballos en Egipto. Por otra parte, es que he sido yo contra este lugar para devastarlos sin el consentimiento del Señor. El Señor me ha dicho: anda contra esa tierra y destrúyela. Entonces Eliaquín, hijo de Gelcías, y Joat dijeron al copero mayor: por favor, habla a tus siervos en ramero, por nosotros lo entendemos. No hables en judío a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el copero mayor le respondió: es que me ha enviado mi señor a decir estas cosas a tu señor y a ti, no más bien a los hombres que están sobre la muralla, los cuales, igual que vosotros, van a tener que comer sus excrementos y beber sus orines. Puesto en pie, gritó en judío con voz potente: oíd las palabras del rey grande, el rey de Asiria. Esto dice el rey: que Ezequías no os engañe, pues no podrá libraros de mi mano, nos haga confiar en el Señor, diciendo: el Señor nos librará y nos entregará esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, pues esto dice el rey de Asiria: hacer la paz conmigo y entregaros a mí, y así podrá comer cada uno los frutos de su viña y de su higuera, y beber agua
de su cisterna, hasta que yo venga a trasladaros a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de mosto, de tierra de pan y de viñas, tierra de aceite y de miel. Así viviréis y no moriréis. No hagáis caso de Ezequías, porque os engaña diciendo: el Señor nos librará. Ese es que han librado los dioses de otras gentes a sus respectivos países de la mano del rey de Asiria. ¿Dónde están los dioses de Hamán y Arpaz? ¿Dónde los dioses de Sefarvayim, de Ena y de Abá? ¿Dónde están los dioses de la tierra de Samaria, en que libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de estos países es el que me ha librado de su tierra y de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi poder? Pero el pueblo estuvo callado y no le respondió palabra, pues esta era la orden del rey: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el secretario, y Joán, hijo de Asad, y Heraldo, se presentaron ante Ezequías, rasgadas sus vestiduras, y le refirieron las palabras del copero mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poder de Dios, aquel que no cumple su voluntad, es importante. Es importante porque el temor, como verdaderos cristianos que somos, debemos sentir el temor de Dios. Todos los días yo lo siento, por si no estoy haciendo correctamente la voluntad del Señor. Todos los días debemos sentirnos así. Bueno, hermanos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias, y que el amor de Dios caiga sobre todos ustedes, y que la conciencia, el Espíritu Santo, en este próximo Pentecostés, sea como una llama de fuego, caiga en sus corazones y los ilumine, los haga despertar. Qué buena falta. Bendiciones.